Aurelien Tchouaméni y Antonio Rüdiger podrían ser los únicos fichajes este verano del Real Madrid. Lo analizamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Pues vamos a analizar precisamente esta cuestión que está un poquito dentro de la neblina de las redes sociales por parte de los madridistas, muchos pensando que pudiera ser realmente así y que al final solo, entre comillas, solo porque son dos magníficos jugadores se fiche a Rüdiger y a Tchouaméni y no se fiche a nadie más. Pues bien, esta cuestión creo que fundamentalmente depende de las salidas del Real Madrid. Pienso que el Real Madrid, si por ejemplo Marco Asensio se quedara finalmente, creo que no va a fichar nada más el Real Madrid. Y que tiraría con Asensio, Rodrigo, Vinicius, Hazard, Benzema, y ahí entraría alguno de, o bien, chavalada en forma de Juan Milatasa, o bien, vuelta de cedidos en forma de Borja Mayoral. Podría tener sentido todo esto que se ha comentado y esto que ha ido purulando dentro de distintas webs deportivas. Marca lo comentó José Félix y varios periodistas cercanos al Real Madrid, que esta posibilidad realmente existe. Por lo tanto, para todo esto, la clave es vender. Es decir, que salgan jugadores como Jovic en venta, Marco Asensio en venta, Mariano veremos, pero yo creo que un par de jugadores, uno mínimo, que es Asensio, seguro. Y luego, oye, si sale Jovic y te quita su salario, pues muchísimo mejor y todo facilita la vida. Y vosotros diréis, pero bueno, si es que el Madrid tiene mucho dinero, ha hecho las cosas bien. Sí, pero el Real Madrid también a la hora de actuar es particularmente Florentino un poco así, ¿no? Es decir, no ha venido Mbappé, no ha venido Haaland, entonces entienden, bueno, pero es que realmente no vamos a encontrar ningún crack de este nivel, pues por lo tanto vamos a hacer otra vez lo de tirar con lo que tenemos, jugadores jóvenes que crezcan, que siga Rodrigo y Vinicius con ese crecimiento, que Karim siga a ese mismo nivel. Lo cual para mí es bastante peligroso, porque estirar más el chicle como lo ha estirado esta temporada el Real Madrid con Benzema es realmente un riesgo. Un tío que va a cumplir 35 años en diciembre y además todo con un mundial durísimo que va a ser de por medio. O sea que me parece realmente una medida arriesgada, que luego el Madrid acierta y te calla la boca, ¿no? Como nos ha demostrado este año, pero creo que el Real Madrid debería fichar al menos un atacante de nivel titular que pueda competir con Rodrigo y Vinicius y ayudar a Karim Benzema con el asunto del gol. Y luego ya el tema del 9, pues yo lo veo bastante... O sea, yo que venga un jugador que pueda jugar de extremo y delantero y tal, lo veo posible, bastante posible si sale Asensio, pero ya añadir ahí un 9 de nivel no lo veo factible. Creo que la línea del 9 va a ser un Mayoral la tasa, algo así, finalmente. Cada vez lo veo más pinta esto. Pero a ver, si sale Asensio y te viene un Serge Gnabry, pues no creo que sea un mal fichaje, ni mucho menos. Tener a Gnabry, Rodrigo, Vinicius y Benzema no creo que sea malo. Además de que hay que tener en cuenta, y esto es algo importante, sé que no es un atacante, pero Valverde va a jugar mucho de falso extremo, como ha jugado los partidos importantes con Ancelotti. Más si cabe cuando has fichado a otro centrocampista para ser titular como Tchouaméni, que viene para ser titularísimo en el Real Madrid. Entonces, para poder encajar a Valverde, que es una pieza elemental para Carlo Ancelotti, va a jugar mucho por ese costado derecho y va a hacer esas competencias con Rodrigo Goes muchas veces. O sea, que también hay que tener en cuenta eso a la hora de manejar los recursos de rotación dentro del eje de tres cuartos y zona de banda. Pero sí que pienso que si Asensio sale, va a venir un jugador de ese perfil Gnabry u otro, va a llegar, o un segundo delantero, un tío de calidad que pueda ayudar a los Brasucas y a Karim Benzema, y lo que pueda aportar, esperemos mucho, aunque lo veo difícil, Eden Hazard. O sea que esto al final, chavales, está claro, va a depender de las ventas. El Real Madrid quiere actuar en ese sentido con siempre bastante equilibrio mental dentro de la parte financiera, económica, y no se va a gastar 100 millones en un Darwin Núñez. O sea, en un perfil, quiero decir, ya Darwin obviamente no, porque va al Liverpool, me refiero en un perfil similar que podáis vosotros pensar en Europa, irse a tocateja a por otro jugador y pagar 100 kilos. Olvidaos de eso. Si viene alguien va a ser con la salida de Asensio y con ese dinero probablemente irá por un, pues eso, o parte de ese dinero irá por un Serge Gnabry, fichar a, yo qué sé, un Antony del Ajax, por decir nombres. Antony tendría el tema del problema de extracomunitario, pero me entendéis, ¿no? Ese perfil de jugador que pueda darle otro aire también al ataque, pero que no venga con viso de titularísimo como es un Karim Benzema o un Vinicius. Se me entiende lo que quiero decir, yo creo. Así que nada, esto pinta de momento así.
Veremos cómo va evolucionando, pero es un tema que realmente es interesante, porque muchos están hablando, oye, y si al final nos quedamos con Tchouaméni y Rudiger, pues yo creo que nos quedaremos solo con estos dos fichajes, entre comillas, repito, solo con estos fichajes, siempre y cuando Asensio finalmente se quede en el Real Madrid. Si sale Asensio, veo que va a venir un jugador en su lugar, y en cuanto al sustituto, también entre comillas, de Benzema, creo que se va a apostar por un Borja Mayoral, un Latasa, o incluso pues un Mayoral, y si se queda Mariano, pues con Mariano, y tirar con eso. Es la percepción que tengo yo. Y que, como siempre, me gustaría que vosotros, pues, no sé si compartís o no, pero que dejéis vuestra opinión en el cajón de comentarios. Chao, chao.